Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. El obstáculo serio que podemos oponer a la acción de Dios es el orgullo. En cambio, por la humildad nos hacemos acreedores a la gracia de Dios. La humildad dispone, prepara y logra, porque la humildad llega hasta Dios de tal manera que Dios no puede resistir. Dios no se resiste, es superior a sus fuerzas el resistir a la humildad. Por eso ensalza a los humildes. Dice el libro del Eclesiástico: la oración del humilde traspasa las nubes y no descansa hasta que llega a su destino, ni se retira de la presencia del Altísimo hasta que el Altísimo se fija en ella su mirada, hasta que le da lo que pide en esa oración, la humildad, el humilde. Cuanto más grande seas, humíllate más y hallarás gracia ante el Señor, porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La humildad no es una postura de modestia, de sumisión o de silencio ante los demás hombres. La humildad es una postura de verdad ante Dios. Se fundamenta en el conocimiento de la soberanía y el dominio de Dios, autor de todo bien, y en el de nuestra propia nada. De aquí que la expresión de humildad es ante todo sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, este es el secreto. La humildad no son actitudes, pero hay actitudes que muestran que hay humildad o que no la hay. La humildad no es el silencio, la sumisión a las personas, el cómo me comporto ante una persona. Puede ser cobardía, no humildad. Y en esto tengan en cuenta, que el humilde, que es el que tiene una sumisión completa a la voluntad de Dios, resiste a los hombres cuando van contra la voluntad de Dios, no cede, es valiente, no se acobarda, no se amilana. Por eso Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y no se echó para atrás, no se acobardó ante los que le abofeteaban, ante el poder romano, el César con su delegado, Poncio Pilato, el gobernador, y no se acobardó, no se amilanó. Tú eres rey, mi reino no es de este mundo, yo para esto he nacido. Yo para esto he venido, para ser rey. Y ante el pueblo, pues no se acobardó. ¿Sí? Pero yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Pero no soportaba, no cedía ante la voluntad del Padre. Cuando San Pedro le dice: Señor, nada de eso, a ti la cruz no, fuera, no te puede pasar eso, apártate, Satanás.
Tú hablas como los hombres, no como Dios. O sea, hay que cumplir la voluntad del Padre. Se fundamenta en el conocimiento, la soberanía, en ese ponerme yo totalmente al servicio de Dios. Cuando uno conoce con el conocimiento que podemos tener los hombres en este mundo, en estas circunstancias, por todas las obras creadas podemos ver el poder infinito de Dios, por toda la belleza que existe en el universo, en la creación. Vemos la belleza infinita de Dios, porque todas las cosas las ha hecho buenas para el bien. Podemos descubrir la bondad infinita de Dios. Entonces, conociendo el dominio, el poder, la grandeza, la autoridad, el ser de Dios en cuanto a esa grandeza infinita, entonces podemos someternos totalmente. Él es realmente el dominador, el que reina, el que vence. A Él tenemos que acudir. Él es nuestro Dios. Y entonces someternos a su voluntad. Hay una voluntad que está expresada por Dios claramente. Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Ve, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No robes, no mates, no mientas, etcétera, esos. Eso ya lo he hecho desde pequeño. ¿Qué más me falta? Luego hay otra voluntad que sí que hay que preguntársela, hay que decirle a Dios a ver qué más tengo que hacer. Pero empieza a hacer por lo que ya sabes. Si sabes que hay cosas que no se pueden hacer y cosas que tienes que hacer, haz eso. Y luego, el humilde busca. El humilde es el que trata de descubrir esa otra voluntad de Dios. Es decir, ¿qué más quiere Dios de mí? La voluntad ya concreta, es decir, la vocación, la llamada, lo que Dios me pide en concreto a mí. A cada uno nos pide algo, además de los mandamientos, además de lo que pide a todos los seres humanos, que son los mandamientos inscritos en la naturaleza, los 10 mandamientos, la ley natural. Eso es lo que todos tenemos que hacer por ser hombres, por ser criaturas de Dios. Pero luego, tú ven y sígueme. Y ya está. Llamó a los apóstoles para que estuvieran con él, le siguieran e hicieran la misión a la que él les iba a preparar, a encargar, a enviar. San Pablo es elegido, entonces tú vete y hay un tal Saulo, Señor, he oído que ese hombre viene con cartas, viene a meter presos a tus seguidores, déjalo. Es una piedra escogida por mí. Y yo le enseñaré todo lo que tiene que sufrir por mi nombre. Pues él tiene una misión. Vete y haz esto porque él tiene que hacer. Y Ananías va, busca a Saulo que viene persiguiendo a los cristianos. Saulo, el Señor Jesús me manda a ti, recobra la vista. Y le devuelve la vista. Esa otra voluntad, estar dentro de la voluntad de Dios, cumplirla, conocerla, pero hay que conocerla y hay que amarla. Por eso, el soberbio discute la voluntad de Dios. El soberbio, ¿y por qué tengo yo que hacer esto? ¿Y por qué voy a lo otro? ¿Ve? Si le convences, porque si no te vas a morir, te vas al infierno, entonces, porque me domina, porque veo ya tener un castigo peor, me someto, pero no porque yo lo acepte, sino porque no quiero la otra consecuencia, la mala.
La humildad consiste esencialmente en la conciencia del puesto que ocupamos frente a Dios y frente a los hombres, y en la sabia moderación de nuestros deseos de gloria. Nada tiene que ver con la humildad con la timidez, la pusilanimidad o la mediocridad. Nada que ver la humildad con todo ello. La humildad no nos prohíbe tener conciencia de los talentos recibidos, ni disfrutarlos plenamente con corazón recto. Solamente nos prohíbe el desorden, de jactarnos de ellos y de presumir de nosotros mismos, como si no lo hubiéramos recibido. La humildad descubre que todo lo bueno que existe en nosotros, tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de la gracia, pertenece a Dios, porque de su plenitud hemos recibido todos. Por eso mira tu postura delante de Dios. Que seas humilde en el trato con Dios. Que tu relación con Dios vaya siempre dentro de la verdad, según la verdad. No le ocultes nada a Dios, es decir, no te lo ocultes a ti. Eso ya es mentir, porque a Dios no se lo puedes ocultar. Como somos artistas, ¿sí?, en desfigurar las cosas, en aparentar, en disimular, en hacer ver las cosas de otra manera, nos dicen, nos pasa algo y ya estamos pensando cómo escaparnos, cómo escurrir el bulto, cómo dejar la cosa que yo no fui. O por lo menos yo no fui el responsable, yo no fui el que quiso, yo solamente soy un accidente. Yo no soy el culpable. El orgullo es rebeldía, desprecio de la ley del Señor, apego al propio juicio, amor desordenado de nosotros mismos y de nuestra propia estimación. De ahí deducimos fácilmente que por él nos desconectamos de Dios, nos apoyamos en la nada, en vez de asirnos a la omnipotencia. En este sentido, frustramos la acción de Dios y por eso se dice que Dios resiste a los soberbios. Todo lo bueno, el humilde comprende que todo lo bueno es de Dios. Del hombre es propio la deficiencia y el pecado. Esta es una verdad, ¿ve?, que no nos guste, que algunos incluso lo discutan, ¿ve? Todo lo bueno nos viene de Dios. O sea, yo no me he hecho a mí mismo. Pues la naturaleza que tengo, que tiene muchas cosas buenas, ¿cuántas cosas buenas podemos hacer? Tenemos inteligencia, tenemos habilidad, tenemos sensibilidad, nuestra capacidad nos da el poder hacer mucho bien, el comunicar vida, salvar vidas, todo lo que podemos hacer, pues es bueno, es bien, es que lo hago yo. ¿Y tú qué tienes de ti? ¿No has recibido tú la naturaleza que tienes? ¿No te la han dado así? ¿No te han dado la vida o tú te la has hecho tú, tu propia vida? Entonces, es que todo lo que tengo, eso bueno, con lo que yo hago el bien, lo tengo recibido de otro, de Dios. Dios es el que me ha creado la naturaleza humana. Por eso el decir que todo lo bueno viene de Dios es ponernos en la verdad. Me decía en una ocasión una persona,
es que todo de Dios, pero algo podremos también nosotros, sin Dios. ¿Puedes existir sin Dios? Dime. ¿No? Pues eso es lo que tú puedes sin Dios. ¿Sí? Eso es lo que tú puedes sin Dios. Pero para hacer el bien necesitas la naturaleza que Dios te da. Luego en el origen viene de Dios todo el bien, todo el bien. Entonces yo, ¿qué hago? ¿No hago nada bueno? Cooperas con el bien que Dios te da. Tú lo que puedas hacer es, escúchalo bien, para que seamos humildes, no oponerte al bien, no poner dificultades, dejar que Dios pueda hacer el bien a través de ti. No poner resistencia. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. La humildad descubre que todo lo bueno que existe en nosotros, tanto en el orden de la naturaleza, las cualidades, en el orden de la gracia, los buenos pensamientos, la oración, el desear el bien a una persona, todo aquello que nosotros podamos, en el orden de la gracia, hacer hijos de Dios, transmitir la fe, transmitir la gracia santificante, es decir, el amor a Dios, que las personas puedan salvar su vida, ir al cielo, nos viene de Dios, pertenece a Dios. Del hombre es propio la deficiencia y el pecado. Cuando cometemos un pecado es porque nosotros nos hemos opuesto a Dios. Esto para que seamos humildes. Cuando hacemos el bien, lo que hacemos es dejar que la gracia de Dios pase por nosotros y vaya a las personas, a los acontecimientos. Cuando hacemos el pecado nace de nosotros, no es que yo dejé, es que fue el demonio que me utilizó. No, Señor, fuiste tú, el que te opusiste a la gracia de Dios obraste en contra de la gracia de Dios, en contra del bien. Ahí todo el mérito es tuyo. Todo ese mérito negativo, malo, es tuyo. Por eso solamente el pecado es nuestro. Eso no viene de Dios. Por eso, frente a Dios se halla siempre en posición de deudor. El humilde es persona agradecida con Dios y con sus semejantes, porque el humilde, cuando comprende que Dios lo ha elegido para obrar con él, a través de él, para hacer el bien con él, pero ¿quién soy yo para que Dios haga el bien por mi medio? Es agradecido. La humildad es agradecida. La humildad está en la base de todas las virtudes. Y sin humildad, sin ella, ninguna virtud existe. A ver, todas las virtudes son virtudes si tienen humildad. En el pecado, a ver, en todo pecado siempre hay orgullo. ¿Sí? Esa es la verdadera oposición. La humildad y el orgullo. Y tú estás ahí, eliges humildad u orgullo. ¿Qué eliges? Eso es virtud o pecado. Virtud o pecado. Por eso Jesús nos enseñó particularmente la humildad, el ejemplo de su vida. Todos los pasos de su vida mortal son testimonio elocuente de su virtud, de la humildad. En la infancia, en Belén, con su sencillez y pobreza, en Nazaret, escondido, silencioso, trabajador. Su vida pública, el bautismo en el Jordán, donde Cristo se presentó uno más entre los pecadores. Evita las aclamaciones de la muchedumbre,
que quieren hacerle rey. Huye. Ven ustedes cuando Cristo, este es el que nos interesa porque les dio de comer a la multitud, vieron que todos habían comido. Oye, este es el que nos interesa. Vamos entonces a que nos dé de comer. Vamos a hacerlo rey para que Él sea el que reine sobre nosotros. Fue después de la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús se perdió, se escondió, se esfumó. Empezaron a buscarlo y no lo encontraron. Solamente cuando está en la cruz, acepta el título de rey. Ahí sí. Ahí no hay vanidad, orgullo. Busca, trabaja por la humildad. Vivir siempre, como decía Santa Teresa, en la verdad. Ser verdadero ante Dios y ante los demás. Ese es el fundamento y para todo bien, la humildad. La humildad es la caridad y la caridad son las ruedas maestras. Todas las demás giran a su alrededor, todas las demás virtudes. No hay más que hacerse fuerte en ellas dos. Una está más baja, la otra más alta. La conservación de todo el edificio depende de los cimientos y del tejado. Llevando el corazón protegido por estas dos, el tejado es la caridad, la unión con Dios, el amor de Dios. La humildad es los cimientos. Pues una casa se cae por el tejado, por los cimientos. Teniendo esto, ya lo demás, se puede ir haciendo, arreglando, etc. La humildad y la caridad son las virtudes madres. Las otras siguen como polluelos a su clueca. Decía San Francisco de Sales, este ejemplo de la gallina clueca. Tiene sus pollitos, los pollitos le siguen. La humildad y la caridad son las virtudes madres. Ahí está todo, en la humildad y la caridad. Por eso fortalece estas dos virtudes. Pero luego la caridad y la humildad son como dos manos. Una no existe sin la otra. No puede ser caritativo sin humildad. ¿Ve? Y la humildad, como decíamos antes, siempre se hace amar, siempre es amable, tiene que tener caridad. A la humildad se le opone el egoísmo y la soberbia. Entendido el egoísmo como exclusiva referencia de las personas y de las cosas a uno mismo. Y la soberbia como falsa valoración de las cualidades propias y deseo de gloria desordenado. ¿Sí? Entonces, a la humildad se opone el egoísmo. Y dice, el egoísmo es la soberbia que busca primero yo en todas las cosas, la primacía de uno mismo, ¿ve? Lo que vale primero para mí, lo mejor para mí, lo bonito para mí, lo esto para mí, todo para mí, yo, lo primero. Pero, diríamos, puede ser con verdad, puede ser con derecho. Yo tengo derecho a tener una primacía, pero quiero que todo el mundo lo reconozca, lo respete, lo ve. Es porque lo quiero para mí. Lo segundo, la soberbia, el egoísmo, soy yo el primero. En la soberbia es donde entra el desorden, aparentar lo que no soy, encubrir los defectos, engañar, está todo lo demás para que yo sea más, achicar a los demás, ¿ve? Y ocultar los defectos.
es el mayor obstáculo que el hombre puede poner a la gracia divina, a la acción de Dios en él. Con humildad, con la humildad se relacionan todas las demás virtudes, pero de modo especial, la humildad trae la alegría, la obediencia, la castidad, el deseo de recomenzar, la comprensión, la sencillez, la afabilidad, la magnanimidad. Entre sus muchos frutos se produce en el alma estas virtudes. La humildad te da una paz profunda. Por eso, no vas a encontrar la paz hasta que no seas humilde. Aun en medio de debilidades y flaquezas, hay paz, porque al fin y al cabo no confío en mí, sino en Dios. Yo soy tan débil, yo tengo estos problemas, yo tengo estos pecados, estas cosas, pero Dios es tan grande y Dios es tan bueno y uno encuentra la paz. Otro de los frutos es sabiduría para entender las cosas que se refieren a Dios. Solamente el humilde puede entender las cosas de Dios. Ustedes verán los que empiezan, ¿por qué? ¿Y por qué Dios me trata así? Pero si yo he hecho estas cosas, ¿y por qué? Si yo he pedido, ¿y por qué? ¿Y por qué? No entiende. Claro, falta humildad. Y la humildad trae frutos abundantes de apostolado. La persona humilde tiene una especial facilidad para la amistad. La humildad dispone al alma para acercarse a Dios. Cuando uno quiere crecer en las cosas de Dios, en el conocimiento, en el amor, en la virtud, en el trato con el Señor, en el que yo le pido al Señor y el Señor me escucha, hay una gran, diríamos, una gran experiencia que todos tenemos que hacer, que todos tenemos que vivir, que eso ayuda muchísimo en la fe. Esa experiencia del ser escuchado por Dios en la oración. Cuando uno realmente pide a Dios con sinceridad, con verdad, con humildad, con justicia, para el bien, y Dios, porque le pedimos con humildad, nos oye y nos da la oración del humilde traspasa las nubes, no descansa hasta que llega a su destino, ni se retira de la presencia del Altísimo hasta que fija el Altísimo su mirada en ella. Es decir, cuando Dios escucha esa oración y concede aquello, siente uno, es esa experiencia de yo le pedí a Dios tal cosa, Dios me escuchó. Y entonces uno siente como que esa relación íntima con Dios fortalece totalmente su alma, su espíritu, su vida, su fe. ¿Sí? Para otras ocasiones, cuando uno pide, pero no ve. Bueno, hay veces que tenemos que ser humildes y esperar al tiempo de Dios. ¿Por qué pido yo las cosas que quiero que ya sucedan? ¿Sí? Esos son mis tiempos. Pero hay que estar al tiempo de Dios, cuando Dios diga. No es cuando yo lo quiero, cuando yo lo deseo, es cuando Dios lo dice. Por eso hay que estar al tiempo de Dios. Haz la experiencia del contacto con Dios, pero para que te escuche, sé humilde. Pide con humildad, ora con humildad, pórtate con humildad y Dios te escuchará. Y Dios te escuchará. Y tendrás esa experiencia. Cuanto más se abaja el corazón por la humildad,
más se levanta hacia la perfección. San Agustín. En cualquier época, en cualquier situación humana, no existe más camino para vivir la vida de Dios, la gracia santificante, que el de la humildad. Todo valle será rellenado y todo monte será hollado, cortado, igualado, será abatido, porque los humildes reciben los dones que rechazan de sus corazones los soberbios. San Gregorio Magno es el que pone este ejemplo, ¿ve? Entre los soberbios, que serán, ¿ve? Se le quitará la gracia y se le da al humilde, al que está abajo, y ese recibe las gracias que iba a recibir el otro, el soberbio, que no puede recibir. Solamente quien acepta los propios límites intelectuales y morales y se reconoce necesitado de salvación puede abrirse a la fe y en la fe encontrar en Cristo a su Redentor, Juan Pablo II, su santidad San Juan Pablo II. Solamente quien acepta los propios límites. Es que yo no puedo más, es que yo no... ¿Ve? Mis límites son estos, aceptarlos. Puede recibir en su corazón dones, ese encuentro con Cristo, Redentor, Salvador. Si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión, dice San Agustín, y en la disciplina de Jesucristo, os responderé. ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es el más grande? ¿Qué es lo más importante para ser seguidor de Cristo? Dice San Agustín, pues lo primero es la humildad, lo segundo es la humildad, lo tercero, la humildad. Esto es lo más importante. Miren, les voy a decir, podríamos hacer como a veces nos gusta mucho eso, que nos pongan exámenes así de sorpresa. Vamos a hacer un examen, vamos a pasar aquí, ¿ve? Para que cada uno conteste, vamos a hacer unas preguntas. A ver, ¿qué es lo esencial para salvarse? ¿Ve? ¿Qué es lo que yo tengo que cumplir? ¿Qué es lo que necesito para poder salvarme? Pues San Agustín te acaba de dar la respuesta, la humildad. ¿Ve? Porque la comunión, hay mucha gente que se ha salvado sin comulgar nunca. El bautismo, claro que el bautismo es necesario, pero también se han salvado muchos antes de Jesucristo sin el bautismo. ¿O en el Antiguo Testamento no se salvaban? Claro que se han salvado. Entonces también se puede uno salvar sin el bautismo. Es que son tantas las cosas, pues mira, lo único que necesitas, sin eso no te vas a poder salvar, es la humildad. La humildad. La humildad dispone para acercarse libremente a los bienes espirituales y divinos. Santo Tomás de Aquino. La humildad, como la virtud especial, considera principalmente la sujeción del hombre a Dios, en cuyo honor se humilla sometiéndose incluso a otros. Esta es la clave. Porque los sacramentos, cualquier sacramento puedo tenerlo o no tenerlo. Si tengo humildad, puedo acercarme a Dios. Al someterme a su voluntad, que aquí está el bautismo de deseo. Yo quiero hacer todo lo que Dios quiera que yo haga para salvarme. Luego, aquellos que no han sido bautizados, si ellos se acercan con humildad diciendo, yo acepto todo lo que Dios mande, ya han aceptado el bautismo. Yo quiero recibir
todo lo que Dios quiera. Yo quiero cumplir con todo lo que Dios mande. Ya están con el bautismo de deseo, aunque ni siquiera sepan que eso existe, ni que tienen que recibirlo. Ya esos han recibido el bautismo de deseo, por la humildad. La humildad es guardiana de todas las virtudes y fundamento de la vida interior. Todas las virtudes se van a mantener siendo virtud mientras que tenga humildad. La humildad es quien va a custodiarlas para que no se conviertan en vicios. Si no tenéis humildad, podéis decir que no tenéis nada. La humildad es maestra de todas las virtudes. Es a la par el fundamento inconmovible del edificio sobrenatural, el don por antonomasia y la gracia más excelsa del Salvador. La gracia más grande que Dios te puede dar es la humildad, una humildad mayor. Solo a pasos de humildad se sube a lo alto de los cielos, San Agustín. Solo pues paso a paso, acto humilde, humildad tras humildad, se llega al cielo. La humildad, dice San Gregorio, es madre y maestra de todas las virtudes. San Bernardo nos dice, amad la humildad, que es el fundamento y la guarda de todas las virtudes. Por eso vean que Jesucristo no se puso de modelo de ninguna virtud más que de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad es la clave para vivir la vida cristiana. Ten paciencia en muchas cosas, soy manso y humilde. Ten paciencia en muchas cosas, hay cosas que no entiendes. Deja que pase el tiempo y ya lo entenderás. Hay muchas cosas que te cuestan, deja el momento y ya. ¿Sí? Hay cosas que no entiendes, sé humilde, yo no lo entiendo, pues bueno, no quiere decir que por eso no sea verdad, simplemente que yo no llego. Hasta ahí no me llega mi capacidad intelectual. Y cuando algo no puedo, que me cuesta mucho, sé humilde y verás cómo Dios te dará la gracia y la fortaleza. El orgullo es fuente de toda clase de vicios. Vean que por el orgullo, por la soberbia, uno desprecia a los demás, se cree más de lo que es, miente, aparenta, además tiene el tentar a Dios que es el ponerme en una situación porque a mí Dios me tiene que socorrer por ser yo quien soy. Y como Dios me tiene que socorrer, me pongo en peligros mayores de los que debía y entonces caigo en ellos porque Dios no me socorre, por la soberbia, por el orgullo. Ahí está todo el secreto. Por eso la Virgen María miró la humildad de su esclava, la humildad de esclavitud. A ver, hay una humildad de amor. Esa humildad de amor es, porque amo al Señor, yo voy a ser humilde porque yo no quiero hacerle la guerra, yo no quiero la competencia con Dios, yo no quiero ponerle dificultades, yo lo que quiero es que Él triunfe, para que Él sea todo en todos, como dice el Señor, ¿no? Hasta que se ha puesto todo a los pies del Señor. Y San Pablo me hice todo a todos para poder ganar sea como sea a algunos. En su carta a los Gálatas, San Pablo trata de hacerse a todos. Eso es ser humilde. ¿Ve? Hay una persona que es muy quisquillosa, muy rara, muy especial, y uno tiene que andar con una delicadeza. ¿Ve? Hay otro que es más franco, más abierto, más sincero.
Pues entonces con esto uno anda más sereno, más tranquilo, no anda con esos remilgos de la otra persona. Entonces, pero tú, ¿qué haces? Te vas con el otro y entonces un cuidado, mides, no hablas, no dices, no esto, no lo otro. Y después conmigo, pues hablas tranquilamente. Entonces, ¿qué? Me hago todo a todos para ganar, sea como sea, algunos. Eso es ser humilde. Ciertamente, podríamos seguir hablando, es que la humildad fue la virtud que escogió la Virgen. Ahí está el secreto. La Virgen lo entendió perfectamente. Miró la humildad de su esclava. Pero hay una humildad de esclavitud. A ver. La mejor, el amor más grande es el más humilde. La humildad más grande es la de la esclavitud. La humildad más grande, la de la esclavitud. Porque miró la humildad de su esclava. Humildad de esclavitud fue lo que eligió la Virgen. Por eso el amor más grande, el amor hermoso, la madre del amor hermoso. Nadie tiene un amor más grande que ella, porque amó con un amor humilde, la humildad de la esclavitud es lo que ella eligió, la esclava del Señor. ¿Sí? Y Dios le llenó de dones, de bendiciones, de gracias. Dios derramó en ella la abundancia, una gracia superabundante, mayor que de todas las demás criaturas. ¿Y qué fue? Esclava del Señor. La esclavitud de amor voluntaria. Esa es la más grande. Entonces mira, ya tienes camino para trabajar. Trabajar en el camino de la humildad. Para llegar a ser humilde, solamente el amor es el que te va a hacer amar a Dios, es el que te hace ser humilde ante Dios. Y para que vayas creciendo en ese amor y humildad, convéncete que fue lo que hizo la Virgen, es la esclavitud de amor. ¿Sí? Así, esclava por amor a Dios, la más humilde de todas las criaturas. Y por eso, la más ensalzada, la más alta en los cielos, la más grande de todas las criaturas, la Madre del Señor. Es que lo decimos, pero es Madre del Señor. Decirle a Dios, tú eres mi hijo, yo soy tu madre. ¿Saben lo que eso llega al corazón de Dios? Eso es, subir hasta lo más alto que se puede subir. Tocar lo más alto en todas las escalas. Una cosa es ser esclavo contra la voluntad, una esclavitud forzada. Claro, mira, si eres un esclavo forzado, te lo diré también, tienes un paso hacia la humildad, pero todavía no es humildad. Hay que aceptarlo, hay que vivirlo. Pero es más fácil que el soberbio, que no es esclavo, sino solo de su propio capricho, de su propia voluntad. Ese, mucho más difícil salir de esa soberbia, de ese engreimiento. Por eso, que la Santísima Virgen, la Madre del Señor, la esclava del Señor, te enseñe el secreto de la humildad. Ser humilde es cuestión de amor. El amor es cuestión de esclavitud, ser esclavo del Señor. Si me hago esclavo de Dios, del Señor, por amor,
ya soy humilde. Ya me es fácil ser humilde, vivir la humildad. Y si vivo la humildad, todas las virtudes, todos los dones, todas las gracias a mi servicio. Este es el camino, este es el secreto. Que la Virgen nos enseñe su gran secreto.